Hay carreteras en Ohio que los camioneros veteranos conocen demasiado bien. Carreteras donde la niebla no se comporta como debería, donde los espejos retrovisores muestran cosas que no deberían existir, donde el silencio de las 3 de la madrugada se rompe con sonidos que congelan la sangre. Esta no es una colección de leyendas urbanas pasadas de boca en boca hasta perder su forma. Estos son testimonios reales de conductores profesionales, hombres que han pasado décadas detrás del volante y que saben distinguir entre el cansancio y el horror genuino. Ohio, con sus interminables kilómetros de autopistas que cruzan campos oscuros y bosques densos, guarda secretos que solo se revelan en las horas más profundas de la noche. 5 carreteras. 5 encuentros imposibles. 5 hombres que subieron a sus cabinas pensando que era solo otra entrega rutinaria, y que nunca olvidarán lo que encontraron esperándolos en el asfalto. Antes de continuar, asegúrate de estar cómodo. Apaga las luces si te atreves. Y recuerda, estas carreteras todavía existen, todavía esperan en la oscuridad de Ohio, y si alguna vez tienes que conducir por ellas en las primeras horas de la mañana, quizás entiendas por qué algunos camioneros prefieren tomar rutas más largas. Comencemos con la Interstate 70. Y la sombra que no debería estar allí. Antes de empezar con estas historias de terror, por favor, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿dónde las escuchas esta noche? Bien, comencemos la historia. La Interstate 70 corta a través de Ohio como una arteria principal, conectando Columbus con la frontera de Indiana en un recorrido que durante el día parece ordinario, incluso aburrido. Campos de maíz se extienden hasta el horizonte, pequeñas ciudades parpadean brevemente antes de desaparecer en el espejo retrovisor, y el tráfico fluye con la monotonía predecible de la vida moderna. Pero de noche, especialmente después de las 2 de la madrugada cuando incluso los conductores nocturnos más dedicados han encontrado lugares para dormir, la enero de 70 se transforma en algo diferente. Las farolas se espacian demasiado. Los campos se convierten en océanos de oscuridad absoluta. Y los puentes, esos viejos puentes de hormigón que cruzan la autopista, proyectan sombras que parecen tener profundidad, peso, presencia. Era febrero de 2021, y Thomas Garrett conducía su Freightliner Cascadia hacia el oeste, transportando equipo electrónico desde un almacén en Columbus hasta distribuidores en Indianápolis. Thomas tenía 41 años, había sido conductor de camiones durante 18, y se enorgullecía de su profesionalismo. No escuchaba podcast de terror ni leía historias de fantasmas. Para él, la carretera era trabajo, puro y simple. Conocía cada milla de la enero de 70, había memorizado dónde estaban las mejores paradas de descanso, qué tramos tenían más patrullas estatales, donde el pavimento se volvía irregular y necesitaba reducir la velocidad para proteger su carga. Eran las 2:47 de la mañana cuando su camión pasó por la salida hacia Springfield, adentrándose en un tramo particularmente desolado donde la civilización retrocedía y solo quedaba la autopista serpenteando a través de terreno agrícola vacío. El aire nocturno era frío, con ese tipo de frío seco de febrero que hace crujir los neumáticos contra el asfalto y convierte el aliento en nubes espesas. No había luna esa noche, solo estrellas dispersas que parpadeaban débilmente a través de una capa delgada de nubes altas. Los faros del camión cortaban la oscuridad en un cono de luz blanca que revelaba poco más allá de las líneas blancas de la carretera y los postes reflectantes del arcén. Thomas había sintonizado su radio en una estación de rock clásico de Columbus que todavía alcanzaba a captar, aunque la señal crepitaba ocasionalmente con estática. Led Zeppelin, The Eagles, canciones que había escuchado 1000 veces pero que ayudaban a mantener su mente enfocada durante las horas muertas entre la medianoche y el amanecer. Su café, el tercero de la noche, se enfriaba en el portavasos mientras mantenía sus ojos en la carretera con la disciplina de alguien que había aprendido hace mucho tiempo que un segundo de distracción podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. El puente 188 apareció en la distancia, apenas visible al principio como una masa oscura que bloqueaba las estrellas.
Thomas lo conocía bien. Era un viejo puente de paso elevado que llevaba una carretera rural sobre la Enero de 70, construido probablemente en los años 60 o 70. Con ese diseño utilitario de hormigón gris que caracterizaba la infraestructura de esa era. Durante el día era completamente ordinario, el tipo de puente que pasa sin pensar dos veces. Pero de noche, especialmente en noches sin luna como esta, proyectaba una sombra densa y absoluta que absorbía completamente la luz de los faros por 1 o 2 segundos mientras pasabas debajo. Thomas había pasado bajo el puente 188 cientos de veces. Sabía exactamente qué esperar, ese breve momento de oscuridad más profunda, la forma en que el sonido del motor rebotaba ligeramente diferente contra las paredes de hormigón, la sensación levemente claustrofóbica de tener peso suspendido sobre tu cabeza. Era completamente rutinario. Excepto que esta noche, mientras sus faros iluminaban el acceso al puente, vio algo que hizo que su pie se levantara instintivamente del acelerador. Una figura estaba parada en el arcén derecho, justo en el borde donde la hierba se encontraba con el asfalto, directamente bajo el puente 188. Era una sombra, completamente negra, sin rasgos discernibles, pero inequívocamente con forma humana. Alta, quizás 6 pies o más, con proporciones que sugerían un hombre adulto. No se movía. No gesticulaba. Simplemente estaba de pie allí, orientada hacia la autopista, como si estuviera observando el tráfico pasar. Excepto que no había tráfico. No había otros vehículos en ninguna dirección hasta donde Thomas podía ver. Solo él, su camión, y esta figura oscura e inmóvil esperando bajo el puente. El primer pensamiento de Thomas fue práctico: alguien estaba varado. Tal vez había tenido un accidente, tal vez su coche se había averiado. Pero algo en la escena no encajaba. No había vehículo visible. No había luces de emergencia. Y la figura no estaba haciendo autostop ni tratando de llamar la atención. Solo estaba, parada allí. Completamente inmóvil de una manera que ninguna persona real podría mantener, sin el menor movimiento que indicara respiración o ajustes de equilibrio. Thomas presionó ligeramente el freno, reduciendo de 70 millas por hora a 60, luego a 50. Su cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. La figura se hacía más grande a medida que se acercaba, pero seguía siendo solo una silueta, una sombra bidimensional que de alguna manera tenía presencia tridimensional. No reflejaba la luz de sus faros de la manera que debería hacerlo un cuerpo humano. No había brillo en la ropa, no había definición de rasgos faciales, no había nada excepto negrura absoluta en forma humana. A 50 pies de distancia, Thomas pudo ver que la sombra era más alta de lo que había pensado inicialmente. Quizás 7 pies. Tal vez más. Las proporciones eran ligeramente incorrectas, los brazos demasiado largos, la cabeza demasiado pequeña para el cuerpo. Y todavía no se movía. Ni un centímetro. Era como si alguien hubiera recortado una forma humana de la realidad misma y la hubiera dejado allí, un agujero con forma de hombre en el mundo. La radio comenzó a hacer ruidos extraños. No era solo estática normal. Era una especie de interferencia rítmica, como voces hablando demasiado rápido para entender. Palabras atropelladas que se superponían unas sobre otras en un murmullo frenético que hacía que algo en el cerebro de Thomas se retorciera incómodamente. Extendió la mano para apagar la radio, pero antes de que sus dedos tocaran el dial, las voces se detuvieron abruptamente, reemplazadas por un silencio tan completo que se dio cuenta de que incluso el ruido del motor había desaparecido. No podía escuchar el zumbido del camión, no podía escuchar el silbido de los neumáticos contra el asfalto, no podía escuchar nada excepto su propia respiración, repentinamente fuerte y áspera en el silencio antinatural. La temperatura en la cabina cayó. No gradualmente, sino instantáneamente, como si alguien hubiera abierto una puerta a un congelador industrial. Thomas podía ver su aliento formando nubes densas, podía sentir cómo el frío se filtraba a través de su chaqueta gruesa y se asentaba en sus huesos. El termómetro digital del tablero,
que había mostrado 58 grados Fahrenheit un momento antes, ahora marcaba 32. Punto de congelación. En el interior de una cabina climatizada. Thomas pasó bajo el puente. Por un segundo, quizás dos, estuvo en la sombra completa que proyectaba, esa oscuridad absoluta que siempre experimentaba al cruzar bajo el puente 188. Pero esta vez era diferente. Esta vez la oscuridad se sentía física, como si tuviera sustancia, como si estuviera presionando contra las ventanas y tratando de filtrarse en la cabina. Podía sentirla contra su piel, fría y húmeda y completamente errónea de maneras que su cerebro no tenía vocabulario para describir. Cuando emergió del otro lado, cuando sus faros volvieron a iluminar la carretera abierta, Thomas miró inmediatamente sus espejos retrovisores. El lado del pasajero primero, luego el del conductor. La figura todavía estaba allí, parada exactamente donde había estado, sin haberse movido ni un centímetro. Pero ahora estaba orientada en dirección diferente. Ya no miraba hacia la autopista. Miraba directamente hacia el camión de Thomas, directamente hacia su espejo retrovisor, como si supiera exactamente dónde estaba mirando y lo estuviera observando de vuelta. Thomas pisó el acelerador. El camión saltó hacia adelante, el motor rugiendo mientras las revoluciones subían. 60 millas por hora. 70. 80. Más rápido de lo que debería conducir con una carga completa, más rápido de lo que era seguro, pero no le importaba. Necesitaba distancia. Necesitaba alejarse de esa cosa, de esa sombra que no debería existir, que había estado esperando bajo el puente 188 por razones que no podía ni quería comprender. Miró los espejos nuevamente. La figura había desaparecido. El puente retrocedía en la distancia, volviendo a ser solo una masa oscura de hormigón cruzando la autopista. Todo parecía normal. Completamente normal. Excepto que la temperatura en la cabina seguía siendo congelante, excepto que la radio ahora emitía solo estática sin importar qué estación intentara sintonizar. Excepto que sus manos temblaban en el volante de una manera que no tenía nada que ver con el frío. Thomas condujo durante otros 10 minutos antes de sentirse lo suficientemente calmado como para reducir la velocidad a un ritmo legal. Su corazón todavía corría, su mente todavía giraba tratando de encontrar una explicación racional. Sombras proyectadas de manera extraña por sus faros. Un truco de perspectiva. Cansancio jugando con su percepción. Pero sabía que ninguna de esas explicaciones funcionaba. Había visto lo que había visto. Y lo que había visto no era humano, no era natural, no era algo que debería existir en el mundo real de autopistas y entregas y paradas de descanso. Cuando finalmente se detuvo en una estación de servicio a 30 millas al oeste, lo primero que hizo fue llamar a su esposa. Necesitaba escuchar una voz familiar, necesitaba anclar en algo real y ordinario. Ella no respondió, eran casi las 4 de la mañana y estaba dormida, pero dejarle un mensaje de voz ayudó. Oye cariño, solo llamando para decir que estoy bien. Te amo. Te veo cuando llegue a casa. Palabras simples y mundanas que lo ayudaron a sentirse humano nuevamente. Dentro de la estación de servicio, bajo luces fluorescentes brutalmente brillantes, Thomas compró otro café y pastel de cereza. El empleado nocturno, un chico joven con acné y una expresión de aburrimiento terminal, no notó nada inusual en él. Thomas pagó en efectivo, agradeció mecánicamente y volvió a su camión. Se sentó en la cabina durante varios minutos, bebiendo el café demasiado caliente, dejando que el dolor en su lengua lo anclara en el presente. Cuando volvió a arrancar el motor, la radio funcionaba normalmente. La temperatura de la cabina había vuelto a niveles normales. Todo sobre el camión parecía perfectamente ordinario. Pero Thomas sabía que algo había cambiado. Había cruzado algún tipo de umbral bajo el puente 188, había visto algo que no estaba destinado a ser visto, y esa experiencia lo había marcado de maneras que todavía estaba descubriendo. Completó su entrega a tiempo. Condujo de regreso a Columbus sin incidentes.
Y durante las siguientes semanas, trató de convencerse de que había imaginado todo el incidente, que el estrés y la falta de sueño habían conspirado para crear una alucinación vívida. Pero entonces comenzó a investigar el puente 188 en línea y encontró otros reportes. Otros camioneros que habían visto la sombra. Algunos describían exactamente lo que él había visto. Otros contaban variaciones, la sombra de pie en medio de la carretera, la sombra caminando a lo largo del arcén con pasos que no tocaban el suelo. La sombra sentada en el borde del puente con piernas colgando sobre la autopista. Un reporte en particular le heló la sangre. Un conductor había detenido para investigar la figura, pensando que alguien necesitaba ayuda. Había salido de su camión y caminado hacia ella. Cuando estuvo a 10 pies de distancia, la sombra se había vuelto hacia él y había abierto algo que podría haber sido una boca. Ningún sonido salió, pero el conductor describió sentir como si algo estuviera siendo arrancado de su pecho, como si la sombra estuviera tratando de succionar algo invisible pero vital. Había corrido de vuelta a su camión y había conducido lejos, y durante semanas después había sufrido pesadillas donde la sombra lo seguía, siempre permaneciendo a exactamente 10 pies de distancia. Siempre con esa boca abierta que no hacía sonido pero que de alguna manera gritaba en frecuencias que los oídos humanos no podían escuchar pero que las almas sí podían. Thomas nunca volvió a conducirla enero de 70 de noche si podía evitarlo. Y en las raras ocasiones en que no tenía elección, cuando los horarios de entrega lo forzaban a estar en esa autopista después de la medianoche, aceleraba al pasar el puente 188. Manteniendo sus ojos fijos en la carretera adelante, rehusándose absolutamente a mirar el arcén, a mirar sus espejos, a reconocer de ninguna manera que la sombra pudiera estar allí todavía, esperando, observando. Aguardando pacientemente el próximo conductor que cometiera el error de mirar demasiado directamente a cosas que no están destinadas a ser vistas. La US 23 es una de esas carreteras que parece existir fuera del tiempo. Serpentea desde Michigan hasta Florida, pero es el tramo de Ohio, particularmente la sección que atraviesa los condados rurales entre Columbus y Portsmouth, que tiene la reputación más oscura. Durante el día es hermosa de una manera melancólica, con colinas suavemente onduladas cubiertas de bosques densos, pequeñas ciudades que parecen haber sido olvidadas por el progreso. Granjas familiares donde las mismas familias han trabajado la misma tierra durante generaciones. Pero de noche, la US 23 se convierte en algo diferente. La niebla trepa desde los valles como si tuviera vida propia. Los bosques se cierran alrededor de la carretera hasta que se siente más como un túnel que como una vía pública. Y hay historias, tantas historias de cosas vistas en esta carretera que los lugareños han dejado de sorprenderse cuando escuchan una nueva. Era octubre de 2019, y Marcus Chen transportaba madera procesada desde un aserradero cerca de Lucasville hasta un almacén en Columbus. Marcus tenía 33 años, relativamente joven para un conductor de larga distancia, pero había crecido en la industria. Su padre había sido camionero, su abuelo también, y Marcus había pasado su infancia en cabinas de camiones, aprendiendo las carreteras de Ohio antes de que fuera lo suficientemente alto como para ver sobre el tablero sin pararse. La US 23 era familiar como el camino a su propia casa. Conocía cada curva, cada pueblo, cada parada donde vendían el mejor café. Eran las 3:15 de la mañana cuando su Kenworth de 680 tomó una curva suave aproximadamente a 5 millas al sur de Piketon, entrando en un tramo donde los bosques se acercaban especialmente al pavimento y la carretera se estrechaba solo lo suficiente para que conducirla se sintiera levemente claustrofóbico. La niebla había comenzado aproximadamente 10 minutos antes, filtrándose desde los bosques en volutas que se arrastraban a través de la carretera como dedos explorando. No era lo suficientemente densa como para ser peligrosa, no todavía, pero sí lo suficiente como para reducir la visibilidad a quizás 100 pies y dar a todo una cualidad onírica y surrealista. Marcus había encendido las luces antiniebla, las amarillas que penetraban mejor a través de la humedad suspendida que sus faros regulares.
La radio reproducía un programa de entrevistas nocturno, algo sobre política que Marcus escuchaba a medias mientras mantenía sus ojos en la carretera. No había otros vehículos visibles en ninguna dirección. La US-23 nunca era especialmente transitada a esta hora, pero esta noche parecía particularmente abandonada, como si él fuera la última persona en Ohio todavía despierta y conduciendo. La vio aparecer en el borde de sus faros como si se materializara directamente de la niebla misma. Una mujer, de pie en el arcén izquierdo, vestida con lo que parecía ser un vestido blanco largo que brillaba con una luminiscencia extraña en la niebla. Su cabello era largo y oscuro, cayendo sobre sus hombros en ondas que se movían con una brisa que Marcus no podía sentir dentro de su cabina climatizada. Estaba orientada hacia la carretera, hacia él, pero su rostro estaba oscurecido por las sombras de una manera que no parecía del todo natural dado el ángulo de sus luces. El primer instinto de Marcus fue de preocupación mezclada con precaución. Una mujer sola en la US-23 a las 3 de la mañana era o una emergencia o una trampa, y en la era moderna uno tenía que considerar ambas posibilidades. Pero mientras se acercaba, mientras sus luces la iluminaban con más claridad, notó algo que hizo que su pie se levantara del acelerador y su estómago se apretara con aprensión instintiva. Ella estaba caminando hacia la carretera. No rápido, sino con un movimiento lento y deliberado que parecía completamente ajeno al hecho de que un camión de 30 toneladas se acercaba a ella. Sus pasos eran extraños, Marcus se dio cuenta. Demasiado suaves. Demasiado fluidos. Como si estuviera deslizándose más que caminando. Y entonces, mientras su cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo, se dio cuenta de la imposibilidad central: sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, suspendida aproximadamente 3 pulgadas sobre el pavimento, moviéndose a través de la carretera con una gracia sobrenatural que no tenía nada que ver con la forma en que los seres humanos se movían. Marcus pisó el freno, sintiendo la familiar pulsación del ABS, sintiendo cómo la carga trasera se desplazaba y hacía que todo el camión se estremeciera. El cinturón de seguridad se clavó en su pecho. Sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El camión se detuvo a menos de 20 pies de donde la mujer flotaba ahora en medio del carril izquierdo, completamente inmóvil, orientada directamente hacia él. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus se dio cuenta de que su motor se había apagado, aunque no recordaba haberlo apagado, aunque no había ninguna razón para que se apagara. La radio estaba muerta. Incluso el tic constante del reloj del tablero había cesado. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, congelando este momento en ámbar mientras él y la cosa que se parecía a una mujer se observaban mutuamente a través del parabrisas manchado de insectos. Ahora Marcus podía verla con terrible claridad. El vestido no era blanco, se dio cuenta. Era de un color indefinible, algo que su cerebro interpretaba como blanco porque no tenía otro punto de referencia, pero que realmente era más como la ausencia de color. Como mirar directamente a la nada y ver que la nada te devolvía la mirada. Su piel tenía esa misma calidad translúcida, brillando con una luz suave que no venía de ninguna fuente externa. Y su rostro. Dios, su rostro. No tenía ojos donde deberían estar los ojos. Había solo cuencas vacías, oscuras y profundas, pero de alguna manera Marcus sabía que podía verlo, que lo estaba mirando con una intensidad que hacía que su piel se erizara y su respiración se atascara en su garganta. Su boca estaba ligeramente abierta, y podía ver que no había dientes dentro, no había lengua, solo más de esa oscuridad imposible que parecía extenderse para siempre. Marcus trató de gritar pero no salió sonido. Trató de moverse pero sus músculos no respondían. Estaba completamente paralizado, atrapado en su propio cuerpo mientras la mujer comenzaba a flotar hacia el camión. Lenta, inexorablemente, cerrando la distancia entre ellos con esos movimientos deslizantes que desafiaban la física. 3 pies de distancia del capó. 2 pies. 1 pie.
Luego estaba presionando contra el parabrisas, su rostro sin ojos a meras pulgadas del suyo con solo vidrio entre ellos. Marcus podía ver cada detalle con horrible claridad, la forma en que su piel no tenía poros, no tenía imperfecciones, no tenía nada que sugiriera que había alguna vez sido humana. La forma en que su cabello se movía con corrientes de aire que no existían. La forma en que esa boca abierta parecía estar tratando de formar palabras pero no podía, como si hubiera olvidado cómo funciona el habla humana. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. No se desvaneció gradualmente. No flotó de regreso. Simplemente dejó de existir, como si alguien hubiera cortado su presencia de la realidad con tijeras. Un momento estaba allí, presionada contra el vidrio, y al siguiente había solo niebla arremolinándose en el espacio donde había estado. El motor del camión rugió a la vida. La radio explotó con estática tan fuerte que Marcus gritó y la apagó frenéticamente. El reloj del tablero mostró 3:47 de la mañana. Marcus lo miró fijamente, su cerebro luchando por hacer los cálculos. Había visto a la mujer a las 3:15. Había detenido. ¿Cuánto tiempo había estado sentado allí? Sentía que habían sido quizás 3 o 4 minutos como máximo. Pero 32 minutos habían desaparecido, absorbidos por lo que fuera que había sucedido durante ese encuentro congelado en la US-23. Con manos temblorosas, Marcus puso el camión en marcha y comenzó a moverse lentamente hacia adelante. Mantuvo sus ojos fijos en la carretera adelante, rehusándose a mirar los espejos, rehusándose a buscar en la niebla cualquier señal de que ella todavía estuviera allí. Pero a medida que aceleraba, a medida que la distancia crecía entre él y el lugar del encuentro, notó algo que hizo que su sangre se helara. Marcas en la carretera. Huellas, si se les podía llamar así. Pero no eran huellas normales. Se extendían a través del pavimento desde el arcén izquierdo hasta donde su camión había estado detenido, y no mostraban la impresión de zapatos o pies. Mostraban deslizamientos. Marcas largas y continuas, como si alguien hubiera arrastrado algo mojado a través del asfalto, excepto que las marcas brillaban con esa misma luminiscencia extraña que había emanado del vestido de la mujer. Y no seguían una línea recta. Serpenteaban, curvándose y enrollándose sobre sí mismas de maneras que ningún ser humano caminando podría crear. Marcus condujo el resto del camino a Columbus sin detenerse, sin reducir la velocidad excepto cuando absolutamente lo requería la ley. Llegó al almacén 2 horas antes de lo programado y se sentó en el estacionamiento con todas las luces del camión encendidas hasta que salió el sol. Solo entonces, con luz diurna brillante quemando la niebla y la memoria de lo que había visto, se sintió lo suficientemente seguro como para descender de la cabina. Nunca volvió a conducir la US-23 de noche. Y años después, en las raras ocasiones en que alguien mencionaba esa carretera, Marcus se quedaba callado, mirando su cerveza, viendo el reflejo de algo flotante en el líquido ámbar. Algo sin ojos que todavía lo observaba desde el otro lado de un parabrisas que ya no estaba allí. La Interstate 75 atraviesa Ohio de norte a sur, conectando Toledo con Cincinnati en un recorrido que pasa por las principales ciudades pero también a través de largos tramos de territorio relativamente despoblado. Hay una sección en particular, aproximadamente entre Findlay y Lima, donde la autopista atraviesa terreno plano y monótono, campos que se extienden hasta el horizonte en todas las direcciones, interrumpidos ocasionalmente por granjas solitarias con luces de porche que parpadean como estrellas terrestres en la oscuridad. Durante el día es soporífico en su uniformidad. De noche, especialmente en las primeras horas de la mañana cuando el tráfico es casi inexistente, puede jugar trucos en la mente, crear sensaciones de aislamiento tan profundo que algunos conductores han reportado experimentar crisis existenciales menores, repentinas conciencias abrumadoras de lo insignificantes que son contra la vastedad del paisaje. Era abril de 2020, y Daniel Kowalski conducía hacia el sur en su Peterbilt 579, transportando productos farmacéuticos desde Detroit hasta Dayton.
Daniel tenía 52 años, había sido conductor durante 3 décadas y estaba considerando el retiro. Su cuerpo estaba comenzando a protestar por los largos años de estar sentado, sus rodillas crujían cuando bajaba de la cabina, su espalda enviaba disparos de dolor si conducía más de 6 horas sin un descanso adecuado. Pero todavía amaba la carretera en cierto modo, todavía encontraba algo meditativo en el ritmo constante de los neumáticos contra el pavimento, el flujo interminable de líneas blancas desapareciendo bajo su capó. No estaba solo en la cabina esta noche. Su perro, un pastor alemán de 8 años llamado Duque, yacía en el asiento del pasajero, durmiendo con esa capacidad envidiable de los perros para encontrar comodidad en cualquier situación. Daniel había comenzado a llevar a Duque en viajes hace 2 años después de que su esposa muriera. El perro proporcionaba compañía, una razón para detenerse y estirarse regularmente, y una sensación de seguridad que no se daba cuenta de que había extrañado hasta que la tuvo nuevamente. Eran las 2:30 de la mañana cuando el camión de Daniel pasó la salida hacia Lima. Adentrándose en ese tramo particularmente aislado donde las farolas desaparecían y solo quedaba la oscuridad absoluta de la noche rural. Su único contacto con la civilización era el brillo verde del tablero y ocasionales pulsos de luz de torres de comunicación distantes. La radio reproducía música country, algo de Garth Brooks que Daniel tarareaba distraídamente mientras mantenía sus ojos en la carretera. El canto comenzó tan suavemente que al principio pensó que era parte de la canción de la radio. Una voz infantil, quizás de un niño de 5 o 6 años, cantando una melodía simple y repetitiva sin palabras discernibles. Solo la en un tono menor que sonaba vagamente familiar de maneras que Daniel no podía identificar completamente. Pero luego la canción en la radio terminó, reemplazada por un comercial sobre seguros de auto, y el canto continuó. Daniel frunció el ceño, bajando el volumen de la radio hasta que estaba completamente silenciosa. El canto persistió, sin cambio en volumen o tono. Venía de algún lugar dentro de la cabina, aunque no podía identificar exactamente de dónde. No de los altavoces, no de su teléfono, no de ningún dispositivo electrónico que pudiera pensar. Solo, de la cabina misma, como si los muros estuvieran cantando, como si el espacio mismo hubiera encontrado voz. «Hola». Daniel llamó, sintiéndose ridículo pero incapaz de detener el reflejo. El canto pausó. Por 1 segundo, 2, 3, hubo solo silencio. Luego comenzó nuevamente, exactamente donde se había detenido, como si su interrupción no hubiera significado nada en absoluto. Duque se despertó. El pastor alemán levantó la cabeza, orejas erguidas, todos los músculos repentinamente tensos. Un gruñido bajo retumbó desde lo profundo de su pecho, no el tipo de gruñido juguetón que hacía cuando querían jugar, sino el gruñido serio y amenazante que Daniel solo había escuchado 2 o 3 veces antes. Cuando el perro percibía peligro genuino. Los ojos de Duque estaban fijos en el rincón trasero de la cabina, el pequeño espacio detrás de los asientos donde Daniel guardaba suministros de emergencia y una bolsa de dormir para cuando necesitaba descansar. ¿Duque? ¿Qué pasa, chico? Daniel se volvió para mirar hacia donde el perro estaba mirando. No había nada allí. Solo sombras y el contorno confuso de su equipo. Pero Duque seguía gruñendo, el pelo de su cuello erizado, el cuerpo temblando con el esfuerzo de contenerse de atacar lo que fuera que percibía en ese rincón vacío. La voz cambió. Ya no cantaba. Ahora hablaba, todavía en ese tono infantil y agudo, todavía con esa cualidad sin género que hacía imposible saber si era un niño o una niña. Daniel, dijo suavemente, casi con cariño. Daniel Kowalski. Todos los vellos en el cuerpo de Daniel se erizaron. Nadie había dicho su nombre completo. La voz lo había dicho de una manera que sonaba casi familiar, como si lo hubiera conocido toda su vida, como si tuviera derecho a esa familiaridad. ¿Quién está ahí? Su propia voz salió áspera, rota. ¿Quién eres? Risas. Risas infantiles, pero había algo profundamente equivocado en el sonido.
Era demasiado conocedor, demasiado consciente, la risa de algo viejo y sabio disfrazado de inocencia juvenil. Estoy contigo, dijo la voz. Siempre he estado contigo. Desde el principio. Daniel sintió cómo su corazón martilleaba contra sus costillas. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Alucinación inducida por falta de sueño. Monóxido de carbono filtrándose en la cabina. Algo, cualquier cosa excepto la imposibilidad de que una voz incorpórea estuviera hablándole, usando su nombre, afirmando algún tipo de conexión permanente con él. Vete, dijo Daniel, su voz ganando fuerza. No eres real. Vete. La temperatura cayó. Podía verla en el termómetro digital, observar cómo los números descendían de 65 grados a 50, a 40, a 30 en cuestión de segundos. Su aliento formó nubes. El parabrisas comenzó a empañarse con escarcha que se extendía desde las esquinas en patrones delicados y similares a helechos que parecían casi intencionales. Casi como escritura en algún lenguaje que sus ojos no podían descifrar pero que su cerebro reconocía de alguna manera. Duque dejó de gruñir. El perro gimoteó, un sonido agudo y aterrorizado que Daniel nunca había escuchado de él antes. El pastor alemán, entrenado para proteger, valiente hasta la temeridad, retrocedió del rincón trasero y se presionó contra el costado de Daniel, temblando violentamente. No puedes hacerme ir, dijo la voz, y ahora había múltiples voces hablando al unísono, niños y niñas, bebés y adolescentes, todas diciendo las mismas palabras con timín perfecto y horrible. Soy parte de ti. Soy todas las decisiones que desearías haber tomado de manera diferente. Soy todos los caminos no tomados. Soy la suma de tus remordimientos, Daniel Kowalski, y he estado conduciendo contigo desde esa noche en 1994 cuando tomaste la salida equivocada y nunca regresaste. Daniel sintió cómo su mente se congelaba. ¿Qué había sucedido en 1994? Había sido hace 26 años, todavía era relativamente nuevo en el transporte de larga distancia, todavía aprendiendo las carreteras. Había habido una noche. Una noche de la que no hablaba, sobre la que no pensaba, que había enterrado tan profundamente que casi había convencido de que nunca había sucedido. Una mujer haciendo autostop en una carretera rural. Él la había pasado de largo. Había estado lloviendo. Él tenía que estar en algún lugar. Y a la mañana siguiente había escuchado en las noticias sobre un cuerpo encontrado. No, susurró Daniel. No, no, no. Sí, cantaron las voces. Sí, sí, sí. ¿La recuerdas ahora, Daniel? ¿Recuerdas su rostro en tu espejo retrovisor, cada vez más pequeño, desapareciendo en la lluvia? Vivió por otras 3 horas después de que la pasaras. 3 horas de hipotermia, sola en esa carretera oscura, preguntándose por qué nadie se detenía, por qué nadie la ayudaba. Pensó en sus hijos. ¿Deberíamos mostrarte lo que pensó, Daniel? ¿Deberíamos dejarte sentir lo que sintió? El dolor explotó detrás de los ojos de Daniel, tan intenso que gritó. No era dolor físico. Era otra cosa, algo peor, la sensación de abandono absoluto, de desesperanza completa, de frío que iba más allá del cuerpo y se asentaba en el alma misma. Era la experiencia de saber que ibas a morir solo y asustado porque los extraños habían decidido que tu vida no valía los 10 minutos que habría tomado ayudarte. Luego desapareció, dejando a Daniel jadeando, lágrimas fluyendo por su rostro. El camión se había desviado parcialmente hacia el arcén. Lo corrigió con manos temblorosas, forzándose a enfocarse en la simple mecánica de mantener el vehículo entre las líneas. Recuérdanos, susurraron las voces, desvaneciéndose ahora, volviéndose más distantes. Recuérdala. Y sabe que viajamos contigo, Daniel Kowalski. Cada milla. Cada entrega. Nunca estás solo. Nunca lo has estado. Nunca lo estarás. La temperatura regresó a la normalidad.
La escarcha se derritió del parabrisas. Duque dejó de temblar gradualmente, aunque permaneció presionado contra Daniel, rehusándose a mirar hacia el rincón trasero. Y Daniel condujo, con lágrimas todavía fluyendo silenciosamente por su rostro, mientras procesaba memorias que había enterrado durante 26 años. Llegó a Dayton cuando el sol salía. Completó su entrega mecánicamente. Y luego, en lugar de tomar su siguiente trabajo, condujo hacia el este hasta la carretera donde había visto a la mujer haciendo autostop en 1994. Tomó 2 días encontrar el lugar exacto, pero lo reconoció cuando lo vio. Había un pequeño monumento improvisado allí, flores de plástico desvanecidas y una cruz con un nombre, Sarah Michei, 1958 a 1994. Daniel se arrodilló allí durante 1 hora, finalmente dejándose sentir la culpa que había estado evitando durante casi 3 décadas. No trajo a Sarah de regreso. No cambió nada. Pero cuando finalmente se levantó y regresó a su camión, Duque ya no miraba el rincón trasero con miedo. Y aunque Daniel nunca volvió a escuchar las voces, sabía que seguían allí, pasajeros invisibles recordándole que cada decisión importa. Que cada momento de compasión negada deja cicatrices que ni siquiera la muerte puede borrar completamente. La Ohio Turnpike, designada oficialmente como Interstate 80, es una autopista de peaje que atraviesa la parte norte de Ohio, conectando Pensilvania con Indiana a través de territorio relativamente plano y monótono. Es una de las autopistas más transitadas del estado, viendo millones de vehículos comerciales cada año, una arteria vital para el transporte de mercancías a través del Medio Oeste. Durante el día está congestionada con tráfico, camiones que se extienden hasta el horizonte en ambas direcciones, una procesión interminable de comercio en movimiento. Pero de noche, especialmente después de las 2 de la madrugada cuando incluso los conductores más dedicados han encontrado lugares para descansar, la Turnpike puede sentirse sorprendentemente vacía. Millas y millas de pavimento iluminado solo por farolas espaciadas y las ocasionales luces distantes de ciudades que nunca alcanzan. Era enero de 2023, y Raymond Torres conducía hacia el este en su Mack Anthem, transportando piezas automotrices desde un almacén en Toledo hasta distribuidores en Youngstown. Raymond tenía 37 años, había sido conductor durante 12, y era conocido entre sus colegas por su profesionalismo y confiabilidad. No bebía, no usaba drogas, mantenía su camión en perfecta condición, y siempre entregaba a tiempo. Era el tipo de conductor en el que las compañías confiaban con sus cargas más valiosas y sensibles al tiempo. Eran las 2:55 de la mañana cuando Raymond pagó el peaje en la estación de Maumee, recibiendo una sonrisa cansada de la empleada nocturna antes de volver a entrar en el flujo de tráfico. Excepto que no había flujo. La autopista estaba completamente vacía en ambas direcciones hasta donde podía ver, una situación tan inusual que hizo que frunciera el ceño. Incluso a esta hora, normalmente habría al menos algunos otros camiones visibles, luces traseras rojas brillando en la distancia o faros acercándose desde la dirección opuesta. Pero esta noche había nada. Solo él, su camión, y la extensión vacía de la Ohio Turnpike estirándose hacia la oscuridad. La radio reproducía una estación de oldies que había recogido cerca de Cleveland, canciones de los 60 y 70 que le recordaban a su infancia en la cocina de su madre. Los Supremes, los Temptations, Motown clásico que lo ponía de buen humor incluso a las 3 de la mañana. Cantaba en voz baja, con las manos tamborileando rítmicamente en el volante, completamente relajado de la manera que solo viene de años de experiencia en carreteras familiares. Las luces aparecieron en su espejo retrovisor tan repentinamente que casi lo hicieron saltar. Un momento no había nada, y al siguiente había un par de faros aproximándose rápidamente desde atrás, acercándose mucho más rápido de lo que debería ser posible. Raymond frunció el ceño, verificando su velocímetro. Iba a 70 millas por hora, justo en el límite de velocidad.
Quien fuera que venía detrás tenía que estar haciendo al menos 90, posiblemente más, una velocidad completamente ilegal e insegura para un vehículo comercial. «Idiota», murmuró Raymond, preparándose para cambiar al carril derecho y dejar pasar al conductor impaciente. Pero a medida que el vehículo se acercaba, a medida que se hacía más grande en su espejo, notó algo extraño. Los faros no eran blancos o amarillos como los faros normales. Eran rojos. Rojo sangre. Brillando con una intensidad que no tenía nada que ver con las fuentes de luz normales. Raymond había visto luces LED rojas antes, había visto varios tipos de modificaciones ilegales que los conductores hacían a sus vehículos. Pero había algo profundamente inquietante en estos faros particulares. No iluminaban la carretera. Solo brillaban dos círculos de luz roja que parecían casi bioluminiscentes, casi orgánicos, como ojos en lugar de luces mecánicas. El vehículo se acercó, cerrando la distancia con velocidad imposible. 50 pies. 30. 20. Luego estaba directamente detrás del remolque de Raymond, tan cerca que debería haber estado tocando sus puertas traseras. Raymond podía ver ahora que era otro semitruck, grande y oscuro, pero los detalles eran extrañamente difíciles de discernir. Era como si fuera ligeramente borroso, como si sus ojos no pudieran enfocarse correctamente en él no importa cuánto lo intentaran. «¿Qué demonios?», Raymond murmuró, acelerando un poco. 75 millas por hora. 80. El otro camión se mantuvo perfectamente alineado, manteniendo esa distancia imposiblemente cercana sin esfuerzo aparente. Raymond cambió al carril derecho, asumiendo que el conductor querría pasar. El otro camión también cambió, permaneciendo directamente detrás, esos faros rojos llenando cada espejo retrovisor con su brillo antinatural. El corazón de Raymond comenzó a acelerarse. Esto no era comportamiento normal de conducción. Esto era acoso, o algún tipo de juego de carretera peligroso. Redujo la velocidad a 60 millas por hora, pensando que el otro camión pasaría de una vez. Permaneciendo detrás, reduciendo la velocidad perfectamente para igualar cada cambio en la velocidad de Raymond. Raymond alcanzó su radio CB, preparándose para llamar a la policía estatal. Pero antes de que pudiera presionar el botón de transmisión, la radio explotó con estática tan fuerte que dolía físicamente sus oídos. La apagó frenéticamente, su respiración acelerándose ahora, el pánico comenzando a filtrarse a través de su profesionalismo habitual. Alcanzó su teléfono celular. Sin servicio. 0 barras. Imposible, debería haber torres celulares a lo largo de toda la Turnpike. Los faros rojos parpadearon. Una vez. 2 veces. 3 veces. Luego el otro camión aceleró, tirándose junto al remolque de Raymond. Debería haber podido verlo claramente ahora, debería haber podido leer el nombre de la compañía en el costado, ver el conductor en la cabina. Pero no había nombre de compañía. No había marcas en absoluto. Solo superficie negra oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Y en la cabina, donde debería haber un conductor, vacío. Completamente vacío. Nadie al volante. Nadie en el asiento del pasajero. Solo oscuridad mirando de vuelta. No, 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 Raymond susurró, presionando el acelerador al piso. Su camión saltó hacia adelante, el motor rugiendo con el esfuerzo. 85 millas por hora. 90. 95. Completamente ilegal, completamente peligroso, pero no le importaba. Solo necesitaba alejarse del camión imposible sin conductor que lo estaba persiguiendo. El otro camión se mantuvo al ritmo sin esfuerzo. Se movió completamente paralelo ahora, igualándolo velocidad, sin detenerse nunca, sin señal alguna, como si desafiara la lógica y las leyes físicas de la autopista. Raymond empezó a sudar frío. El miedo era tan palpable, tan físico, que cada músculo en su cuerpo quería tensarse al máximo,
gemir, simplemente detener el camión y salir corriendo por el asfalto iluminado solo por la luz extraña de esos faros rojos. Y entonces, en un instante imposible, aquel camión fantasma lo atravesó. Tal cual. No se desvió, no disminuyó la marcha. Siguió avanzando y la gran masa negra, borrosa y sin conductor, cruzó el espacio que debería haber estado ocupado por el propio camión de Raymond, como si la materia no fuera una barrera para aquello. Por unos segundos, todo quedó en absoluto silencio. La radio y el motor se apagaron. El parabrisas se empañó por dentro de la nada y Raymond sintió el aire a su alrededor volverse espeso y helado, como si estuviera sumergido en un lago oscuro en pleno enero. Los relojes digitales de la cabina se apagaron. No había ningún sonido. Ni el propio latido de su corazón. Pasaron segundos o minutos, Raymond jamás pudo saberlo con precisión, y entonces todo regresó a la normalidad de golpe, el motor cobró vida, las luces volvieron. La radio lanzó una ráfaga de estática y luego la música seguía justo como antes. Pero el camión oscuro ya no estaba. Por las cámaras traseras, solo se veía la carretera vacía. Más adelante, cuando revisaron las imágenes de la dashcam del camión de Raymond, solo encontraron una línea negra y borrosa en la grabación, como un glitch, una mancha que se movía contra la lógica de las cámaras. Imposible de explicar para los técnicos pero imposible de negar para quien la vio en vivo con sus propios ojos. Desde entonces, cada vez que Raymond conduce de noche por la Ohio Turnpike, evita mirar demasiado tiempo a los espejos o a las luces que se acercan por detrás. Porque sabe que, entre todos los fantasmas de la carretera, hay uno que viaja sin nombre ni conductor, esperando en el asfalto helado, y que nadie puede adelantarse dos veces. La Route 33 serpentea a través del corazón rural de Ohio como una cicatriz antigua, conectando Athens con Columbus a través de territorio que parece haber sido olvidado por el tiempo. Durante el día, es pintoresca de una manera melancólica, con colinas onduladas cubiertas de bosques densos donde los árboles se inclinan sobre la carretera creando túneles naturales de verdor. Pequeñas ciudades aparecen y desaparecen, cada una con sus iglesias de ladrillo blanco y tiendas generales que han estado en las mismas familias durante generaciones. Pero de noche, especialmente después de las 2 de la madrugada cuando incluso los bares locales han cerrado y los últimos clientes han conducido a casa tambaleándose, la Route 33 se transforma en algo completamente diferente. La oscuridad aquí es más profunda que en las autopistas principales. No hay farolas excepto cuando pasas por los pueblos, y esos son tan espaciados que puedes conducir durante 20 minutos entre un punto de luz y el siguiente. Los bosques se cierran alrededor de la carretera, presionando contra el pavimento con una insistencia casi hostil, ramas extendiéndose como dedos que intentan alcanzar vehículos que pasan. Y hay historias, tantas historias de cosas vistas en esta carretera que los residentes locales han dejado de sorprenderse cuando escuchan una nueva. Apariciones en intersecciones rurales. Luces que persiguen vehículos durante millas antes de desaparecer. Figuras en los arcenes que se mueven de maneras que ningún humano podría moverse. Era septiembre de 2022, y Leo Martínez conducía su International LT hacia el norte, transportando equipos de construcción desde un distribuidor en Athens hasta un sitio de trabajo cerca de Lancaster. Leo tenía 46 años, había conducido camiones durante 27, y había visto suficiente de las carreteras de Ohio para pensar que nada podría sorprenderlo. Había conducido a través de cada tipo de clima que Ohio podía arrojar, había navegado cada tipo de emergencia mecánica, había manejado cada tipo de conductor errático que compartía la carretera. Era veterano en el verdadero sentido de la palabra, alguien que había ganado su conocimiento a través de décadas de experiencia directa. Eran las 3:07 de la mañana cuando su camión pasó por Nelsonville. Entrando en un tramo particularmente desolado de la Route 33 donde la civilización retrocedía completamente y solo quedaba la carretera sinuosa y los bosques densos que la flanqueaban.
El aire nocturno era fresco con esa cualidad crujiente de principios de otoño, cuando las primeras hojas comienzan a cambiar de color y el mundo se prepara para la larga muerte del invierno. No había luna, solo estrellas dispersas que parpadeaban débilmente a través de las ramas de los árboles que formaban un dosel sobre la carretera. Leo había sintonizado su radio en una estación de blues fuera de Columbus que todavía alcanzaba a captar, aunque la señal se desvanecía ocasionalmente en las partes más remotas de la ruta. B.B. King, Muddy Waters, música que tenía alma y peso, que lo ayudaba a mantenerse alerta durante las horas muertas antes del amanecer. Tenía una taza de café enfriándose en el portavasos, su cuarta de la noche, y una bolsa de pretzels abierta en el asiento del pasajero. El tablero brillaba con su familiar luz verde, el GPS mostrando que tenía otros 40 minutos antes de llegar a su destino. La carretera aquí era particularmente recta, un tramo inusual de quizás 2 millas sin curvas significativas. Los faros de Leo cortaban la oscuridad en un cono de luz blanca brillante que revelaba pavimento agrietado y líneas amarillas descoloridas que necesitaban repintar. Los árboles a ambos lados parecían presionar más cerca, sus ramas creando patrones de sombras que se movían y cambiaban a medida que pasaba, jugando trucos en la visión periférica. Fue entonces cuando vio la figura. Al principio era solo una masa oscura en el arcén derecho, apenas visible en el borde de sus faros. Leo frunció el ceño, reduciendo instintivamente la velocidad de 60 millas por hora a 50, luego a 40. A medida que se acercaba, la masa se resolvió en forma, una persona, o algo con forma de persona, arrodillada en el borde del pavimento justo donde el asfalto se encontraba con la hierba del arcén. La posición era extraña. La figura estaba perfectamente erguida desde las rodillas hacia arriba, la espalda recta de una manera que parecía casi militar, las manos descansando con precisión sobre los muslos. La cabeza estaba inclinada hacia abajo, mirando el pavimento, el cabello oscuro cayendo hacia adelante y oscureciendo las características faciales. Llevaba lo que parecía ser ropa oscura, quizás jeans y una camisa, pero los detalles eran difíciles de discernir en la luz limitada. El primer pensamiento de Leo fue práctico: alguien había tenido un accidente, estaba herido, necesitaba ayuda. Pero algo en la escena lo hizo dudar. No había vehículo visible en ninguna dirección. No había señales de escombros o marcas de derrape en la carretera. Y la figura estaba demasiado quieta, manteniendo esa postura de rodillas con una inmovilidad que ninguna persona real podría mantener. Los humanos siempre se movían, aunque fuera mínimamente, ajustando el equilibrio, cambiando de peso, respirando de maneras que causaban pequeños movimientos del torso y los hombros. Esta figura era como una estatua, completamente congelada en el lugar. Leo redujo a 30 millas por hora, luego a 20. Su mano se movió hacia el freno, preparándose para detenerse por completo. Pero algún instinto primitivo que había aprendido a confiar durante sus años en la carretera, le dijo que no lo hiciera. No te detengas. Sigue moviéndote. Pasa de largo. Su cerebro consciente argumentaba en contra de este instinto. ¿Y si alguien realmente necesitaba ayuda? ¿Y si estaban heridos, en shock, muriendo? Pero ese instinto profundo gritaba más fuerte: peligro. No humano. Aléjate. A 50 pies de distancia, Leo pudo ver más detalles bajo el brillo de sus faros. La figura era alta, quizás 6 pies incluso desde la posición de rodillas. Las proporciones parecían ligeramente incorrectas de maneras que no podía articular completamente, los brazos quizás demasiado largos, el torso demasiado estrecho. Y todavía no se movía. Ni siquiera cuando el ruido del motor del camión debería haber sido ensordecedor a esta distancia, ni siquiera cuando los faros la iluminaban con un brillo que debería haber sido imposible de ignorar. Leo pasó junto a la figura a 20 millas por hora, sus ojos fijos en ella a través de la ventana lateral del conductor. Y en el momento exacto en que quedó alineado con ella, cuando estaba directamente al lado, la figura levantó la cabeza. El movimiento fue repentino y mecánico, sin la fluidez gradual del movimiento humano normal.
Simplemente pasó de mirar hacia abajo a mirar hacia arriba, como un interruptor siendo volteado. Lo que Leo vio hizo que su sangre se helara y su pie presionara instintivamente el acelerador. No había rostro. Donde deberían haber estado ojos, nariz, boca, rasgos de cualquier tipo, había solo piel. Piel suave y pálida que se extendía sin interrupción desde la línea del cabello hasta donde debería estar el cuello. No era como si los rasgos estuvieran cubiertos o borrados. Era como si nunca hubieran existido, como si esta cosa hubiera sido creada sin ellos, una aproximación de forma humana pero sin los detalles que habrían hecho realmente humana. La superficie de esa piel sin rostro era extraña bajo la luz de los faros. Brillaba ligeramente, con un brillo casi ceroso que la hacía parecer artificial, como una máscara de plástico moldeada. Pero Leo podía ver textura, podía ver poros sutiles y líneas finas que sugerían que era piel real de algún tipo, solo arreglada en una configuración que violaba todas las expectativas de anatomía humana. Y a pesar de la falta de ojos, Leo sabía con absoluta certeza que la cosa lo estaba mirando, lo estaba rastreando con algún sentido que no requería órganos visuales. El camión aceleró, el motor rugiendo mientras Leo pisaba el pedal al piso. 30 millas por hora. 40. 50. 60. Más rápido de lo que era seguro en esta carretera sinuosa y oscura, pero no le importaba. Solo necesitaba distancia. Necesitaba alejarse de esa cosa, de ese horror sin rostro arrodillado junto a la Route 33 como si estuviera esperando algo, como si estuviera cumpliendo algún ritual cuyo propósito no podía ni quería comprender. Sus manos temblaban en el volante. Su respiración salía en jadeos cortos y rápidos. Y aunque cada instinto le decía que no lo hiciera, aunque sabía que no querría ver lo que mostraban, sus ojos se movieron hacia el espejo retrovisor. La figura todavía estaba allí, visible en el cono de luz proyectado por sus luces traseras antes de que la oscuridad la tragara. Y todavía estaba en esa posición de rodillas, pero ahora la cabeza sin rostro estaba girada, seguía al camión mientras retrocedía, rastreando su progreso con esa percepción imposible que no tenía nada que ver con la visión humana. Leo condujo durante 5 minutos a velocidades que bordeaban lo temerario antes de que finalmente pudiera obligarse a reducir la velocidad a algo razonable. Su corazón todavía corría, su mente todavía giraba tratando de procesar lo que había visto. Los humanos no se veían así. Los humanos tenían rostros. Incluso las víctimas de quemaduras o enfermedades deformantes tenían algún vestigio de rasgos, alguna indicación de dónde estaban los ojos y la boca. Esta cosa no había tenido nada. Solo esa extensión lisa de piel pálida donde debería haber habido un rostro. Se obligó a verificar el espejo nuevamente. La carretera detrás de él estaba vacía ahora, solo oscuridad extendiéndose hasta donde podía ver. La figura había desaparecido, tragada por la noche o tal vez simplemente disuelviéndose de vuelta en lo que fuera de donde había venido. Leo quería creer que había alucinado, que el cansancio y la oscuridad habían conspirado para crear una imagen falsa en su cerebro. Pero sabía que eso no era cierto. Había visto lo que había visto con terrible claridad. Alcanzó su teléfono, pensando en llamar a la policía estatal. ¿Pero qué les diría? Vi a alguien sin rostro arrodillado junto a la Route 33. Pensarían que estaba borracho o drogado. Probablemente le pedirían que se sometiera a una prueba de sobriedad. Y incluso si le creyeran, incluso si enviaran un coche patrulla para investigar, ¿qué encontrarían? Nada. Estaba seguro de eso. Lo que fuera que había estado arrodillado allí no sería encontrado por los oficiales brillando linternas desde sus vehículos. Solo se mostraba a conductores solitarios en las primeras horas de la mañana, solo revelaba su horrible falta de humanidad a aquellos lo suficientemente desafortunados como para pasar durante su vigilia. Leo completó su entrega en Lancaster justo cuando el sol estaba saliendo. Descargó el equipo con movimientos mecánicos, apenas registrando las conversaciones de los trabajadores de la construcción que recibían la carga.
Su mente todavía estaba en la Route 33, todavía viendo ese rostro sin rostro girándose para seguirlo en la oscuridad. Cuando finalmente subió de vuelta a su camión para el viaje de regreso, tomó la enero de 70 en su lugar. Una ruta más larga que agregaría 40 minutos a su viaje pero que lo mantendría en autopistas principales bien iluminadas. Durante las siguientes semanas, Leo buscó en línea reportes de fenómenos extraños en la Route 33. Encontró algunas historias de Oaken Hills, de apariciones en cuevas y figuras pálidas que seguían a excursionistas. Encontró relatos de Bigfoot en los bosques del sureste de Ohio. Pero nada que coincidiera exactamente con lo que había visto. Nadie más parecía haber encontrado la figura sin rostro, o si lo habían hecho, no habían reportado. Pasaron meses antes de que Leo condujera la Route 33 de nuevo, y solo lo hizo porque no había alternativa práctica para una entrega particular. Fue a media tarde, con luz del sol brillante y tráfico moderado, y aún así encontró sus manos apretándose en el volante cuando pasó el lugar donde había visto la figura. No había nada allí, por supuesto. Solo hierba y árboles y pavimento ordinario. Pero en su mente, podía verla todavía arrodillada allí, esperando pacientemente, esa cabeza sin rostro lista para levantarse y rastrear el siguiente conductor que pasara en las horas oscuras. Leo ahora tiene 52 años. Todavía conduce camiones, todavía recorre las carreteras de Ohio. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, conduce la Route 33 después del anochecer. Y en las raras ocasiones en que otros conductores mencionan haber visto algo extraño en esa carretera, Leo se queda callado, mirando a la distancia. Viendo en su mente esa extensión lisa de piel donde debería haber habido un rostro, recordando la certeza absoluta de que, a pesar de no tener ojos, la cosa podía verlo perfectamente. Algunos misterios, ha decidido, son mejores dejados sin investigar. Algunos encuentros son mejor olvidados, aunque sabe que nunca realmente podrá olvidar. Las carreteras de Ohio guardan secretos que solo se revelan en las horas más profundas de la noche, cuando el mundo se reduce a tus faros y la oscuridad que espera justo más allá de su alcance. Si todavía tienes el coraje, si todavía sientes la llamada de la carretera oscura, no te pierdas nuestro próximo especial, Rutas Malditas, 5 historias reales de moteros que enloquecieron la noche. Porque hay algo esperando en cada curva, en cada tramo solitario de asfalto, y los motores de motocicletas atraen tipos completamente diferentes de atención en la oscuridad. Conduce seguro, si puedes.